El estrecho de Hormuz está en el centro de un nuevo acontecimiento que ya está generando repercusión en todo el mundo. Lo que comenzó como un reporte de ruidos nocturnos en una isla iraní se convirtió rápidamente en un episodio que pone en tensión a dos de las potencias más influyentes del planeta. Y hay detalles en esta historia que todavía no han sido contados del todo. Si quieres entender los principales acontecimientos del mundo, ya suscríbete para no perderte nada. En las últimas horas, las fuerzas de defensa de Irán reportaron haber interceptado lo que describieron como drones de reconocimiento sobre una zona de altísima importancia estratégica, el Estrecho de Hormuz. Este canal marítimo, que conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán, es responsable del paso de aproximadamente el 20% de todo el petróleo y gas que se comercializa por vía marítima en el mundo. Dicho de otra forma, lo que ocurra ahí no solo afecta a Irán o a Estados Unidos. Afecta al precio de la energía, a las cadenas de suministro y, en última instancia, a la economía global. Las autoridades de la provincia de Hormuzgán confirmaron que los fuertes sonidos escuchados en la zona no fueron explosiones ni daños en tierra. Según versiones oficiales iraníes, los sistemas de defensa aérea del país fueron activados para hacer frente a múltiples objetivos aéreos, entre ellos pequeños drones y aeronaves de vigilancia. El gobierno insistió en que la situación quedó completamente bajo control y que no hubo consecuencias materiales en el territorio. Sin embargo, lo que siguió a esas horas nocturnas fue mucho más que un simple comunicado de prensa. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido por sus siglas en inglés como IRGC, organizó lo que muchos describieron como un espectáculo de alto impacto visual. En la isla Hormuz, bajo potentes reflectores con multitudes reunidas, banderas ondeando y música patriótica de fondo, los militares iraníes exhibieron en público los restos de lo que aseguran es un dron estadounidense derribado sobre aguas del Golfo Pérsico. El vehículo que transportaba los fragmentos avanzó lentamente entre la gente mientras se escuchaban cánticos y expresiones de celebración colectiva. La escena fue transmitida ampliamente por medios vinculados al Estado iraní y captó la atención de analistas, gobiernos y ciudadanos en todo el mundo. Porque ese tipo de demostración no es solo un acto militar, es un mensaje político cuidadosamente construido. Para entender por qué ese mensaje importa tanto, hay que retroceder un poco y mirar el tablero más amplio. Irán y Estados Unidos llevan décadas en una relación marcada por la desconfianza, las sanciones, las tensiones regionales y los episodios de confrontación indirecta. En los últimos meses, esa relación había entrado en una fase particularmente delicada. Negociaciones diplomáticas estaban en curso y una especie de acuerdo de alto, el fuego tácito, parecía estar sosteniendo una frágil calma. Pero esa calma nunca fue total. Incluso mientras los canales diplomáticos permanecían abiertos, los cielos sobre Irán continuaron siendo escenario de actividad de inteligencia, vigilancia y contramedidas. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, fue directo en sus declaraciones públicas. Sin nombrar explícitamente a ningún actor como responsable del dron interceptado, utilizó el término enemigo, una palabra que en el contexto iraní tiene una carga política muy específica y apunta casi siempre en la misma dirección. Shekarchi advirtió que cualquier intento de desafiar las capacidades militares de la República Islámica terminaría en fracaso, y aseguró que Irán mantiene lo que él describió como una postura estratégica sólida y superior. Más allá de la retórica, sus declaraciones contenían una acusación concreta, que Washington estaría utilizando las negociaciones en curso como una posible cobertura para acciones de agresión encubierta. Es una acusación grave, y aunque no fue acompañada de pruebas públicas detalladas, generó un impacto inmediato en los círculos de análisis geopolítico. Pero lo que vino después es quizás lo más significativo de todo este episodio. Mientras el mundo procesaba las imágenes de la exhibición nocturna en la isla Hormuz, el IRGC Navy, es decir, el brazo naval de la Guardia Revolucionaria, emitió una advertencia formal dirigida a todos los buques comerciales que planean transitar por el Estrecho de Hormuz. El mensaje fue transmitido por televisión estatal iraní
y no dejó margen para la ambigüedad. La declaración fue clara. Todos los buques que deseen pasar por el estrecho deben utilizar el corredor marítimo previamente aprobado por la República Islámica de Irán. Y a continuación, la advertencia: cualquier desviación hacia otras rutas es peligrosa y tendrá como respuesta una reacción firme por parte de la Marina del IRGC. Eso, en términos prácticos, equivale a una declaración de control operativo sobre una de las vías de navegación más importantes del planeta. El momento elegido para esta advertencia no fue casual. Llegó precisamente en el segundo día de una operación liderada por Estados Unidos para escoltar buques comerciales a través del estrecho de Hormuz. Washington había anunciado que ayudaría a los barcos que se encontraban atrapados en aguas del Golfo Pérsico a salir de la zona bajo el paraguas de una nueva operación de seguridad marítima. La respuesta iraní fue inmediata y calculada. América puede ofrecer escolta, pero es Irán quien determina por dónde se navega. Esta disputa sobre las rutas de navegación en el estrecho de Hormuz no es nueva en términos históricos, pero la manera en que se está desarrollando ahora tiene características que la hacen especialmente relevante. Por primera vez en mucho tiempo, dos grandes poderes están compitiendo abiertamente, aunque sin confrontación directa declarada, por la autoridad sobre uno de los corredores logísticos más críticos del mundo. Las empresas navieras y las grandes compañías de seguros marítimos están prestando atención muy de cerca. Cuando hay dos conjuntos de instrucciones contradictorias sobre cómo transitar una misma ruta, y ambas provienen de actores con capacidad real de intervención, el riesgo para los operadores comerciales se multiplica. Las primas de seguro pueden subir, los capitanes de barco pueden dudar, las rutas alternativas pueden volverse más atractivas, aunque sean más largas y costosas. Todo eso tiene un precio que termina siendo absorbido por los consumidores finales en forma de energía más cara. Hay que subrayar también que este episodio no ocurre en el vacío. En semanas recientes, Irán había reportado varias interceptaciones similares sobre distintas partes de su territorio, incluyendo zonas cercanas a la capital. Ese patrón repetido sugiere algo importante. No estamos ante un incidente aislado, sino ante una dinámica que se ha vuelto casi rutinaria. Una especie de competencia silenciosa en los cielos, donde las misiones de vigilancia y las contramedidas coexisten con los intentos diplomáticos de mantener una paz frágil. ¿Qué dice esto sobre el estado real de las relaciones entre ambos países? Mucho. Cuando los gestos militares continúan incluso mientras los diplomáticos negocian, es señal de que la confianza entre las partes es muy limitada. Cada lado sigue actuando como si no pudiera fiar del otro, lo que hace que cualquier acuerdo sea inherentemente inestable. El espectáculo nocturno en la isla Hormuz, con sus banderas, sus multitudes y sus cantos, fue diseñado con un propósito muy específico: proyectar fortaleza hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Hacia adentro, porque los gobiernos que enfrentan presión económica y social a menudo necesitan momentos de orgullo colectivo para mantener cohesión política interna. Hacia afuera, porque en la diplomacia de poder, la percepción importa tanto como la realidad. Si el mundo ve que Irán puede derribar un dron estadounidense y luego exhibirlo con confianza, eso tiene un valor simbólico enorme, independientemente de todos los detalles técnicos que aún no han sido confirmados de manera independiente. Estados Unidos, por su parte, no ha confirmado públicamente la pérdida de ningún dron en la zona, lo cual también es una postura calculada. Reconocer la pérdida de un activo de inteligencia en ese contexto sería políticamente complicado. No confirmar ni desmentir mantiene la ambigüedad, que en este tipo de situaciones suele ser preferida por las potencias que no quieren escalar, pero tampoco quieren parecer débiles. El estrecho de Hormuz tiene un ancho de apenas unos 33 kilómetros en su punto más estrecho. Es un espacio físico muy reducido para concentrar tanta tensión geopolítica. Por allí transita no solo petróleo del Golfo Pérsico, sino también gas natural licuado de Qatar, uno de los mayores exportadores del mundo. Cualquier perturbación seria en ese corredor se sentiría de inmediato en los mercados energéticos globales, lo que explica por qué gobiernos de Europa, Asia y América Latina siguen con atención todo lo que ocurre en esa franja de agua. Los países asiáticos, en particular China, Japón, Corea del Sur e India,
dependen enormemente del petróleo que pasa por Hormuz. Para ellos, la estabilidad en esa zona no es solo una cuestión de interés geopolítico abstracto, es una necesidad económica real. Por eso los movimientos de Irán en el estrecho tienen resonancia mucho más allá de la región del Golfo. China, que mantiene relaciones económicas muy estrechas con Irán y al mismo tiempo tiene intereses comerciales globales que dependen de rutas marítimas estables, se encuentra en una posición particularmente delicada. Cualquier escalada que afecte el flujo de energía por Hormuz la afectaría directamente. Y eso significa que Pekín tiene incentivos para ejercer algún tipo de presión moderadora, aunque no siempre lo haga de forma visible. La Unión Europea también observa con preocupación. Los mercados energéticos europeos ya han atravesado períodos de gran volatilidad en años recientes, y cualquier nueva fuente de inestabilidad en el suministro de petróleo y gas es vista como una amenaza adicional a economías que todavía están procesando los efectos de perturbaciones anteriores. Volviendo al núcleo del episodio más reciente, hay una pregunta que muchos analistas están formulando. ¿Está comenzando a resquebrajarse el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos? La respuesta honesta es que no hay certeza. Lo que sí hay es evidencia de que la fricción no ha desaparecido. Las interceptaciones de drones continúan, las declaraciones de advertencia se intensifican, y la exhibición pública de los supuestos restos del dron derribado no es el tipo de gesto que suelen hacer dos partes que están genuinamente comprometidas con la desescalada. Al mismo tiempo, el hecho de que el alto el fuego siga siendo mencionado por ambas partes como un marco de referencia sugiere que ninguno de los dos actores quiere, al menos por ahora, una confrontación directa. Ambos tienen razones poderosas para evitarla. Irán enfrenta presiones económicas internas significativas y sabe que un conflicto abierto con Estados Unidos tendría costos enormes. Washington, por su parte, tiene sus propias prioridades estratégicas y no está en una posición en la que una nueva confrontación en el Golfo Pérsico sea conveniente. Pero la historia de las relaciones internacionales está llena de ejemplos de situaciones que nadie quería que escalaran, pero que escalaron de todas formas, precisamente porque los gestos calculados, las demostraciones de fuerza y los errores de cálculo se acumularon hasta cruzar un umbral que nadie había identificado claramente. El control del estrecho de Hormuz, en términos formales de derecho internacional, no pertenece a ningún país de manera exclusiva. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece principios de paso inocente y tránsito por estrechos internacionales que reconocen el derecho de navegación de todos los estados. Irán, sin embargo, ha tenido históricamente una interpretación mucho más restrictiva de esos principios, argumentando que tiene derechos especiales sobre las aguas que bordean su territorio. Esta tensión entre el derecho internacional, tal como es interpretado por la mayoría de los actores globales, y la posición soberana que Irán reivindica sobre el estrecho no es nueva. Pero cada episodio como el que estamos analizando vuelve a poner ese conflicto de interpretaciones en primer plano. Lo que sí es nuevo, o al menos más marcado que en periodos anteriores, es la combinación de factores que convergen al mismo tiempo: negociaciones diplomáticas en curso, interceptaciones aéreas repetidas, una operación naval estadounidense activa en la zona, una advertencia formal del IRGC a los buques comerciales y una exhibición pública de supuestos trofeos militares. Cuando todos estos elementos coexisten en el mismo momento, el margen para un error de cálculo se estrecha considerablemente. Las empresas de navegación que deben tomar decisiones concretas, como qué ruta seguir, qué corredor usar, qué instrucciones obedecer, se encuentran atrapadas entre dos marcos de autoridad incompatibles. Esa situación, si se prolonga, tiene consecuencias prácticas muy reales: retrasos en los envíos, aumento de costos operativos, desviación de rutas hacia alternativas más largas y caras. Todo eso se traduce eventualmente en precios más altos para bienes que dependen del transporte energético. Los mercados globales ya han reaccionado en varias ocasiones a episodios de tensión en el estrecho de Hormuz con movimientos en los precios del petróleo, no porque el suministro haya sido interrumpido de facto, sino porque la sola posibilidad de una interrupción genera incertidumbre. Y la incertidumbre
tiene su propio precio en los mercados de futuros. En este sentido, la dimensión económica de lo que ocurre en Hormuz es inseparable de la dimensión política y militar. Son tres capas de una misma realidad que se retroalimentan constantemente. El vocero del IRGC también hizo referencia a lo que describió como el fracaso de las llamadas operaciones de libertad de navegación que Washington ha llevado a cabo en el Golfo Pérsico. Esas operaciones, que implican el paso de buques militares estadounidenses por zonas que Irán reclama como parte de su zona de influencia, han sido fuente de incidentes repetidos a lo largo de los años. Desde interceptaciones de pequeñas embarcaciones hasta aproximaciones a buques de guerra, la fricción en el nivel naval ha sido una constante. La advertencia del IRGC Navy a los buques comerciales añade una capa adicional a esa fricción, porque ahora no se trata solo de la interacción entre fuerzas militares de dos estados, sino de la imposición de condiciones a actores privados, a empresas navieras internacionales que simplemente quieren transportar cargamentos de un punto a otro sin verse involucradas en conflictos geopolíticos. Esa distinción importa. Cuando un Estado comienza a imponer condiciones a la navegación comercial internacional de una manera que otros actores y el derecho internacional no reconocen como legítima, se crea una situación que puede escalar de formas difíciles de predecir. Otros países pueden sentir que tienen la obligación de responder para proteger a sus propios ciudadanos y empresas. Las alianzas y compromisos de seguridad se ponen a prueba, y el multilateralismo, que ya enfrenta suficientes presiones, se ve debilitado aún más. No es exagerado decir que lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz en este momento tiene implicaciones que van mucho más allá de la región del Golfo Pérsico. Es un punto de presión donde se miden en tiempo real los límites del orden internacional, la credibilidad de las grandes potencias y la capacidad de los marcos diplomáticos para contener tensiones que no desaparecen aunque nadie las quiera. La historia de este estrecho en las últimas décadas ha tenido momentos de tensión extrema y períodos de relativa calma, pero lo que lo hace diferente ahora es la velocidad con que la información se difunde, la manera en que los gestos militares y políticos son amplificados por los medios y las redes sociales, y el grado en que la opinión pública dentro de Irán y dentro de Estados Unidos puede influir sobre las decisiones de sus respectivos gobiernos. Las imágenes de la multitud reunida en la isla Hormuz, celebrando la supuesta captura del dron, no son solo propaganda externa, son también un mensaje interno. Le dicen a la ciudadanía iraní que su gobierno es capaz de defender su territorio y su orgullo nacional. En un contexto de presión económica prolongada, ese tipo de narrativa cumple una función política real. Del otro lado, en Washington, las imágenes del supuesto dron derribado generan preguntas en los círculos legislativos y de análisis sobre la efectividad de las operaciones de vigilancia y sobre si la estrategia actual en el Golfo Pérsico es la adecuada. Esas preguntas, a su vez, pueden influir sobre las decisiones de política exterior. Lo que está claro, al final del análisis, es que el Estrecho de Hormuz ha vuelto a ocupar el centro del escenario geopolítico global, no con una confrontación directa declarada, sino con algo quizás más peligroso. Una acumulación de tensiones, mensajes cruzados, demostraciones de fuerza y ambigüedades estratégicas que hacen que cualquier paso en falso pueda tener consecuencias desproporcionadas. El mundo observa. Los mercados cuentan cada barril de petróleo que cruza o no cruza ese estrecho. Las capitales evalúan sus opciones. Y en las aguas poco profundas del Golfo Pérsico, la pregunta ya no es solo quién puede pasar, sino quién tiene el poder real de decir cuándo, cómo y por dónde.